Bien, hermanos, ahí está. Bueno, hoy día es martes 23 de abril. Martes 23 de abril, hermanos, estamos en el segundo trimestre de este año 2024. Estamos estudiando, ¿no?, este tema del conflicto que se ha suscitado en este universo, pues, hermanos, y la guerra continúa en esta tierra. Y estamos viendo aquí, hermanos, pues, los consejos que Dios nos da. Aunque ya Dios venció esta lucha, mostrando en la cruz del Calvario que Dios es justo y es misericordioso, pues aún todavía, ¿no? Para terminar o para que concluya este conflicto, todavía un breve tiempo, hermanos, donde los que estamos en esta tierra podamos prepararnos, tiempo para prepararnos en medio de las dificultades o pruebas que tenemos que afrontar, hermanos. Así que, hermanos, por eso estamos estudiando su palabra, para que superemos toda dificultad. Si estamos caídos, nos levantemos también, hermanos. Hoy día vamos a estudiar este tema, hermanos. Ahí está en la pantalla, por favor, alguien que pueda leer, hermanos, pueda mirar su pantalla, leer para Valor para confirmar si se ve. permanecer firmes. Muy bien, valor, hermanos, para permanecer firmes. ¿Algún comentario de parte de ustedes? ¿Alguna pregunta tal vez respecto a este título? Valor, dicen, ¿no? ¿Qué cosa es eso de valor? Dice, para permanecer. ¿Qué significa esa palabra permanecer? Firmes, dice, ¿no? Permanecer firmes. Valor para permanecer firmes, hermano. Absoluta lealtad Permanecer. a Dios. Eso sería, hermano, también. Sí, pero la pregunta es, ¿no? ¿Cómo podemos tener esa lealtad, no? Absoluta lealtad. ¿Cómo podemos permanecer firmes? Por ejemplo, para que una casa esté firme en las inclemencias que vengan, huaicos y todo lo que pueda venir, hermanos, pues para poder permanecer firme la casa, pues tiene que tener una buena cimentación, pues, hermanos. Si está sobre la arena, caerá pues la casa. Si se construye una casa por donde, por el cauce del río, pues, ¿cuánto viene pues la lluvia y se lo lleva pues todas las casas? Porque ahí no se debía haber construido la casa, pues, hermanos, ¿no? Entonces, de repente, nosotros espiritualmente, así como una casa o algo así, no, ¿cómo podemos, cómo es ese de tener valor, dice, para permanecer firmes? ¿Cómo es, o sea, dónde está el secreto, secreto para permanecer firmes? A ver, hermano, comparte tu experiencia. ¿Cómo tú estás permaneciendo firme? ¿Cuál es tu secreto, no? O sea, bíblicamente hablando, hermano, a ver si compartes. Hermano Aprende justo, tu micro, hermano, hermana, y pues compartir con todos. Sí, hermana. primero quiero ver la definición de valor, ¿ya? Y esto está asociado a la valentía. Dice que una persona es valiente cuando actúa con decisión y firmeza, haciendo frente a sus miedos, inquietudes y dudas. Es habitual asociar la valentía a los grandes actos, pero no nos olvidemos que la valentía se demuestra en los pequeños actos y comportamientos cotidianos. Valor para permanecer firmes, dice aquí. Debemos tener esa valentía, debemos, es estar firmes, ¿cierto?, en nuestros principios, en nuestros pensamientos. ¿Y de qué manera podemos estar firmes? Primero, lo que hablábamos en la mañana, es valorando el sacrificio que ya hizo Jesús por nosotros. Es decir, Jesús es digno de todo, ¿ya? Y cada gesto, cada cosa que yo pueda hacer para engrandecer su nombre, me ayuda a estar firme. Por eso debemos ir desde lo más pequeño, desde lo mínimo, ser fieles al Señor, ¿cierto? Para que cuando vengan las grandes pruebas podamos permanecer firmes y no caer. Muy bien, hermanita Mónica, gracias, hermanos. Tal vez, hermanos, un poquito pensando, a veces queremos ser fieles, pero fracasamos, pues caemos y caemos. ¿Qué está pasando, no? ¿Qué está pasando? Queremos ser fieles, pero tal vez no podemos. ¿Qué está fallando, hermanos? ¿Qué está fallando ahí en lo que nuestra hermana Mónica está comentando, ¿no? Mm, Em, hermano, a ver, hermano, a ver, pueda eh, decirnos.
Buenos días, hermanos. Buen día. Sí, pues, ¿no? Este valor para permanecer firmes. Por ejemplo, cuando yo tenía mis 30 años y mis padres, por ejemplo, estaban con buena salud, no daban preocupación, ¿no? Y ahora a esta edad, eh, ya mi papito descansa, pero necesitaba un apoyo, ¿no? Y ahora mi mamá, que está a mi lado también, ya no se vale por ella misma, ¿no? Entonces, cada etapa de nuestra vida seguramente a cada uno de nosotros nos hace ver. eh, Cada hijo necesitamos valor, ¿no? Porque fíjense, cuando ellos estaban con buena salud, ¿no? Seguramente yo estaba relajado, de repente no, pero hermanos, todos tenemos una etapa y en cada etapa tenemos que aprovechar la palabra de Dios. Porque, por ejemplo, yo escucho siempre los pedidos de oración, ¿no? Por la salud, por todo eso. Por ejemplo, a mi mamá, gracias a Dios, y tengo confianza de que no va a necesitar ir al hospital ni nada. Igual mi papá, pero hay muchas otras familias, ¿no? No importa la edad que tengan, necesitan eh, en el hospital, ¿no? Hay internado. Hermanos, en esos momentos, ¿cómo nos sentimos? ¿Cómo? O sea, no creo que estemos felices, sí, acá mi papá, mi mamá está internado. No creo, hermanos. Entonces, allí no hay plata, no hay forma de, pero no sé cómo, de dónde. Hermanos, son momentos en los que necesitamos valor para aferrarnos en esos momentos, porque cuando estamos tranquilos, no, ni siquiera pensamos en el valor o permanecer, no pensamos, hermano. Cuando es lo que llega el momento, es cuando eh, estamos en esos apuros. En ahí es lo que necesitamos valor, hermanos, para recordarnos las promesas que está escrito en su palabra. Yo pienso así, hermanos, ¿no? A esta edad, yo pienso así, hermanos. Muy bien, hermano Raúl. Gracias por su participación. Sí, pues, hermanos, ahí están las preguntas, las inquietudes, las experiencias. Y pues, no sé si alguien tiene su secreto, ¿no? De tener ese valor para permanecer firmes. Y como describe nuestro hermano, hay situaciones en las cuales son realmente, pues, difíciles que uno está afrontando. Y, y tal vez ver la Biblia en medio del conflicto donde los hijos de veamos esa situación, ¿no? ¿Dónde está ese valor de ellos? ¿De dónde? ¿Dónde estaba el secreto para que ellos pero también crucificados? Y eso es lo que dice la Biblia. Un cristiano, estamos para eso, hermanos, para que uno permanecer. No es un asunto de un momento. Entonces, dónde está eso? Para permanecer firmes en todas circunstancias, hermanos, nosotros lo mencionamos a él. Pasó circunstancias difíciles. Miren, injusto a sus hermanos lo querían matar, lo vendieron, fue esclavo de la noche a la mañana, cambió todo, hermanos.
y llegó a ser esclavo, pero sin embargo, hermanos, ¿por qué? Él superó, fue mayordomo siendo esclavo. Aunque lo acusaron falsamente, lo metieron a la cárcel. ¿Dónde está el valor para que siga adelante él? Y fue ahí el jefe de la cárcel. Y después, hermanos, pues llegó a ser el gobernador de todo el pueblo de Egipto. ¿Dónde está el secreto, hermanos? ¿Dónde está el secreto? Eso es lo que estoy preguntando, hermanos, si alguien puede decir eso. Claro, todos deseamos ser fieles, firmes, leales, sabemos todos los mandamientos, la palabra, pero caemos y caemos, pero ¿qué es lo que está fallando? Hermano, A ver, hermanos, hermano, ¿dónde está el secreto, hermano? puede ser la oración, puede ser la historia de la Biblia y el testimonio, tres aspectos muy importantes para permanecer en Dios, ¿no? Para tener valor, para continuar. Esto es, creo. Gracias, hermano. Ajá, muy bien, hermanos. Muy bien, en la Eso, vida de... Sí, hermano, a ver, ¿dónde está el secreto? A ver si alguien puntualmente puede decir dónde está el hermano, secreto. justo, A ver, hermanito, buen día. bendiga, hermanito. La experiencia de los apóstoles nos hace ver dónde está el secreto del valor. Cuando nuestro Señor Jesús murió, ellos se ocultaron, se cerraron la puerta y estaban de miedo, temiendo por su vida. Pero cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos, tenían valor, tenían qué muerte ni qué muerte. Le han castigado, todo le han hecho, pero ellos gozosos salían, seguían predicando. Dijeron, ¿qué os parece? ¿Es mejor obedecer a Dios o a los hombres? Nosotros seguimos predicando y predicaban la palabra de Dios. Tenían valor. ¿Quién dio valor? Dios. El derramamiento del Espíritu Santo. Por lo tanto, en este tiempo difícil que nos toca vivir, necesitamos el poder de Dios para tener valor, coraje y permanecer hasta el último tiempo. Por nosotros mismos ciertamente vamos a tener miedo, temor, no tenemos ganas de hacer nada. Muy bien, hermano. Gracias, hermano. Sí, pues, Hermanito, hermanos. Sí, hermanita, a ver, ¿cuál sería pues hermano, la respuesta? que Ajá. estar firmes en el Señor, ¿no? ¿Qué es estar? Permanecer firmes e inmutables en la fe de Cristo requiere que el Evangelio de Jesucristo penetre el corazón y el alma, lo que significa que el Evangelio se convierta no solo en una de las muchas influencias en la vida de una persona, sino en la orientación determinante de su vida y su carácter. Entonces, para permanecer fieles con nuestro Señor Jesucristo, lo muy importante es nuestra fe, nuestra oración constante cada día con nuestro Señor, que estemos caminando con Él día y noche, estudiando su palabra y también, ¿no? Nuestro Señor, como dice nuestro hermano Marcelino, mediante el Espíritu Santo podremos permanecer fieles al Señor. Amén, amén, hermanito. Amén, amén, hermanos. Muy bien, hermanitos, así está. Tal vez viendo la vida de José, hermanos, en las circunstancias difíciles que estaba pasando, siendo vendido para ser esclavo, sus propios hermanos lo vendieron. Y ahí veo, hermanos, hay un comentario del Espíritu de Profecía y hace mención de que justamente en ese camino que estaba yendo ya como esclavo a Egipto, hermanos, él hizo un compromiso con Dios. Pidió a Dios que le acompañara. Hizo ese pacto con Dios. Y por eso es que él permaneció fiel, hermanos, en toda circunstancia, donde fuera tentación, lo que entonces permaneció fiel, porque hizo un compromiso con Dios de que se entregó totalmente, no así como lo están comentando también ustedes, hermanos. Y Dios lo acompañó. Y cuando leemos la Biblia, dice que Dios se le acompañaba. Estaba ahí como mayordomo, Dios estaba ahí. En todo momento, Dios estaba con José. Entonces, estaba en la cárcel, Dios estaba allí. Y no interesaba en qué dificultad esté, pero Dios estaba ahí y todo lo prosperaba, hermanos, aunque era
Estaba en la cárcel, pero era el jefe de la cárcel, aunque estaba ahí como esclavo ante Potifar, era el mayordomo, hermanos. Y así, ¿por qué? Porque Dios estaba. Enoch, por ejemplo, dice la Biblia, caminó con Dios. No es un asunto, hermanos, de mirar al Señor, tal vez no de lejos, sabemos todas las cosas del Señor, ¿no? Pero queremos hacer eso nosotros, no podemos, pues. Solamente es posible hacer estando con Él, caminando con Él, junto con Él, ¿no? Separados de Él no vamos a poder lograr hacer nada, hermanos. Entonces el asunto es para permanecer ahí firmes, ¿no, hermanos? Y tener ese valor sería pues estar tomados de la mano de Dios, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros, no? En Hermano nosotros no hay José, fuerza, nada. Sí, sí, hermanita. eh, bueno, nosotros a veces podríamos pensar, bueno, el Señor tenía un propósito con José, que era salvar a su pueblo, qué sé yo, sacarlo de allí, o sea, o llevarlo a Egipto para que no murieran de hambre, así como, por ejemplo, Daniel también tuvo un propósito con él. El Señor tiene un propósito con cada uno de nosotros. Dice que Él tiene un camino trazado para cada uno de nosotros. Entonces, debemos confiar en eso también y pedirle al Señor que nos ayude a andar en en ese camino que Él trazó para cada uno de nosotros. Eh, y qué importante es lo que se decía antes también. Es importante la oración, es estar en comunión con Dios. Es importante el estudio de la palabra, porque es la única forma de saber qué es lo que el Señor quiere para mi vida. Muchas veces intentamos buscar respuestas donde no las hay. Todas las respuestas están en su palabra, ¿cierto? Y en la oración, que es la que mediante el Espíritu también el Señor nos ilumina y nos habla. Muy bien, gracias, hermanos. Sí, pues, saben, hermanos, que creo que para un cristiano, para una persona sincera, creo que uno tiene que reflexionar y hacerse preguntas. Caso, siempre lo mencionamos a Pablo, ¿no? A Pablo, al apóstol Pablo, hermanos, que él también tenía esa preocupación. ¿Qué me pasa a mí si yo quiero hacer lo que dice Dios, quiero ser fiel, leal, todo, pero no puedo, pues caigo, siempre estoy cayendo. Qué miserable de mí, hombre de pecado, dice, ¿no? Con mi mente quiero servir a Dios, pero con mis hechos estoy haciendo mal, al revés. Entonces él encuentra el secreto también, pues, ¿no? ¿Cómo es el que triunfa, vence y llega a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? No porque él tenía fuerza, no, o sea, hermanos, pues nadie tiene fuerza para vencer al enemigo, solito no, en Cristo, hermanos. Por eso él, todo su consejo es contemplar al Señor, estar con el Señor, mirando a Él, no mirando al hermano, no mirando al pastor, porque si no ahí vamos a caer. Hay que mirar al Señor, andar con el Señor, ¿no? Independientemente de todos los que nos rodeen, pues mirar al Señor, ¿no? Entonces, creo que entender eso, hermanos, es importante, ¿no? Hacer que nuestra comunión de dependencia de Dios sea íntima, ¿no? Con Dios. Bueno, vamos a ver lo que dice la lección, hermanos, ahora. Bueno, estábamos reflexionando ahí como introducción. Antes que pases a la Eh, lectura, siempre yo trato de armonizar, ¿no? Con el año bíblico que hacemos cada mañana. Estamos en el capítulo 29, ¿no? De Ezequiel. Y en ahí el Señor resalta para, o sea, el mal mayor, digamos, los egipcios que cometieron eso, ¿no? Acá dice, tú, rey de Egipto, piensas que el río Nilo te pertenece y que tú mismo lo hiciste. O sea, eso es lo que pensaban, eso es lo que creían, ¿no? Los egipcios. Y con eso se ponían seguro orgullosos, se ponían fuertes, o sea, ellos, y cuál sería para mí, cuál sería mi río ahorita, ¿no? Porque todos de repente confiamos en algo que tenemos, en algo que sabemos, en algo que hemos conseguido lograr. Entonces, si ponemos confianza en esas cosas que antes a Dios, ahí estamos perdidos, como los egipcios. Por eso es el castigo del Señor, ¿no? Que
les va a castigar, y le ha castigado, ¿no? Entonces, hermanos, una de las cosas que podemos estar equivocándonos es poner nuestra confianza en cualquier cosa, ¿no? Menos en Dios. Eso sería nuestro error también para caer, hermano Justo. Muy bien, gracias, hermano. Tiene mucha razón, hermano. Sí, pues. Entonces, justamente de eso estamos viendo. El secreto para permanecer firmes, hermanos, es confiar, pues, en el Señor Jesús, ¿no? Estar con Él, ¿no? Estar con Él, caminar con Él. Entonces, está garantizado al 100% la victoria, el éxito, ¿no? Estando con Él. En Él se encuentra todo, se encuentra sanidad, se encuentra justicia, se encuentra vida, vida eterna, se encuentra todo, hermanos. Perdón se encuentra en el Señor Jesús. Todo se encuentra en Él. Ahí está la clave. No en nosotros, no está en otra persona, no, 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 sino está en el Señor Jesús. Muy bien, entonces hermanos, ahora vamos a ver la lección que dice en esta mañana. Compara, dice justamente Hechos, dice aquí capítulo 5, ahí están los versículos, y Efesios 6, y también Apocalipsis, hermanos, capítulo 3, y hay algunos versos que vamos a leer. La pregunta que hay que contestar, hermanos, dice aquí, ¿qué principios o qué principio dice básico? Hermano, aquí principio, lo importante, ¿no? Como el fundamento de un edificio, una casa, hermanos, para que no se caigan los terremotos, lo que sea, con lo que pase, hermanos, huaicos, lo que sea, entonces se necesita pues de algunos principios, o sea, algunas cosas que se tienen que hacer. Y justamente la pregunta va en esa dirección. ¿Qué principio básico se encuentra en estos pasajes que vamos a leer? Vamos a leer experiencias de los apóstoles y vamos a ver qué principio básico se encuentra en sus pasajes, ¿no? De tal manera que permanecieron fieles hasta dar su vida por el Señor. Hechos 5, 28 al 32 dice, hermanos, diciendo, dice aquí, ¿no? Pregunta ahí, ¿no? ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? ¿Qué, qué les parece, hermanos? Mira esta pregunta, ¿no? O sea, la gente, o sea, los líderes religiosos de ese tiempo, los judíos, ¿no? Los fariseos, los ancianos, ¿no? Los que están ahí, los sacerdotes, sumos sacerdotes. Bueno, entonces, ¿qué cosa dicen, hermanos, a los discípulos? A los hermanos cristianos, ¿no? Entonces, a los que se han hecho cristianos. Entonces, les está llamando la atención y les dice, no os hemos mandado estrictamente que no enseñéis en ese nombre. Ya les hemos dicho que no prediquen el nombre de Jesucristo, le está haciendo a los discípulos. Ahora, ¿qué han hecho ustedes? Habéis llenado pues a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Pues están diciendo ustedes, están diciendo, ¿no? De que es Jesús, el Mesías y todo, y ahora nos están echando la culpa que nosotros le hemos derramado su sangre de él, ¿no? Así con vuestra doctrina, ¿no? Respondiendo Pedro, porque estaban diciéndoles, ¿no? Que no prediquen en nombre de Jesucristo. Yo no sé qué tú harías, hermano, si te dicen eso. Si te vemos predicar, te vamos a matar, si te dicen, hermano. ¿Tú te callas, hermano? ¿O sigues predicando, hermanos? Entonces, ¿qué dijeron Pedro y los apóstoles, hermanos? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahí está un principio importante, hermano. El mundo que nos rodea, las autoridades que te pueden impedir, ¿no? De predicar en el nombre de Jesucristo, ¿no? Y tú tienes que dar una respuesta a eso, ¿no? Y aquí los discípulos responden y dicen, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, Dios nos ha dicho que tenemos que predicar y vamos a predicar, ¿no? Y ustedes dicen, las autoridades, que no debemos predicar, pero nosotros no les vamos a hacer caso a ustedes, sino vamos a hacer caso a Dios. Continúa aquí la palabra de Dios, dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús. Entonces están predicando. Miren, hermanos, a los que están amenazando, a ellos les predica. El Dios de nuestro Padre, de nuestros padres, levantó pues a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Mira lo que les dice de frente, ustedes lo han matado pues a Jesús.
Dios, ¿no? Todopoderoso, Él ha levantado a Jesús. Y ustedes, a los judíos le está diciendo, a los israelitas, a los sacerdotes ancianos, ¿no? Ustedes lo han matado colgándolo en un madero, les está diciendo. A este, que ustedes lo han matado, Dios lo ha exaltado con su diestra y lo ha puesto ahí, dice, por príncipe y salvador. Para dar a Israel, pues, arrepentimiento y perdón de pecados. Ahí está Jesús, ¿no? El Señor, príncipe y salvador, nuestro salvador, hermanos, y Él, pues, es el que nos lleva al arrepentimiento y también nos da el perdón de nuestros pecados. Así están predicando ellos, hermanos, no tienen miedo, hermanos. Y nosotros están diciendo, miren, nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Nosotros estamos testificando eso. Aunque le están amenazando, hermanos, de que no hablen, ¿no? Pero siguen, están predicando, hermanos, no se callan. Y también el Espíritu Santo, dice, ¿no? ¿No? Es testigo también el Espíritu Santo, ¿no? El cual ha dado Dios. ¿A quiénes da Dios el Espíritu Santo, hermanos? Mira lo que dice. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen, hermanos. Miren aquí, el texto bíblico dice que el Espíritu Santo es dado por Dios para los obedientes. Solamente para los obedientes, no para los desobedientes, dice así, ¿no? Ahí está, hermanos. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen, a los que le obedecen. Importante, ¿no, hermanos? Es palabra de Dios, ¿no? No es mi palabra o la palabra de alguien, es palabra de Dios. Ahí están los principios, hermanos, ¿no? Efesios 6, 10 al 12 dice, por lo demás, hermanos míos, no, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, está hablando aquí, inspirado por Dios, hermanos. Hermanos míos, dice, fortaleceos en el Señor. Ahí estamos hablando de fortaleza, hermanos, ¿no? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalezcanse en el Señor. Esa palabrita, hermanos, en el Señor. La fortaleza no está, hermanos, en otras cosas, ¿no? Que uno puede imaginarse, sino la fortaleza está en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿no? Del Señor. Por eso dice ahí, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes, ¿no? En este caso el Señor es el que nos entrega pues una armadura y nos dice que nos vistamos con esa armadura para estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque tenemos que salir a la batalla. Pues, de repente un soldado, un cristiano, dice, no, no quiero yo ponerme esta vestidura, ¿no? Así nada más voy a ir a pelear contra el diablo. Pero el Señor pues nos da la armadura y hay que ponernos esa armadura, pues hermanos, para estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos pues no vamos a luchar contra sangre y carne, ¿no? Guerras como ahora hay con bombas, con cosas, ¿no? Que hay así, ¿no? Eso no es nada comparado pues con la lucha del cristiano, ¿no? Nuestra lucha, hermanos, es no contra sangre o carne, contra personas. Nuestra lucha es, hermano, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales, dice, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, estamos luchando contra el mismo Satanás, contra los ángeles caídos que están controlando los medios de comunicación. Todos los poderes que hay en esta tierra están controlando contra eso. Está diciendo ahí contra el diablo estamos peleando, está diciendo, ¿no? Contra principados, contra potestades, ¿no? Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, hermanos. Bueno, ahí está, hermanos, miren aquí, y el principio que aquí estaríamos viendo es que Dios nos está dando vestidura para luchar y estar firmes, pues, hermanos. ¿Cuál es esa vestidura? A ver si hermanos pueden recordar cuál es la vestidura que nos está dando el Señor para vestirnos cada día. Por ejemplo, ahí está, como un soldado romano se vestía con una armadura, pues tenía su escudo, su casco, su espada,
su coraza, sus sandalias, sus zapatos, ¿no? Para luchar. Entonces, todo, o sea, figuradamente así, pero la armadura de Dios, ¿cuál es, hermanos? Por ejemplo, la espada que representa, hermanos. ¿Cómo vamos a salir a predicar sin la Biblia, sin la palabra de Dios? No tendría sentido, pues, hermanos. Vamos a caer. Jesús mismo dijo, escrito está, con luchando contra el diablo. La espada significa tenemos que estar con la Biblia en la mano, o en nuestra cabeza debería estar también la Biblia, hermanos. Ahora el celular, en el celular pues está la Biblia también, hermanos, ¿no? El escudo, ¿qué es el escudo, hermanos? O sea, debemos tener esa confianza en nuestro Señor Jesucristo, es la fe, pues, hermanos, ¿no? El casco, ¿qué cosa? Nuestra mente debe estar, pues, la salvación, hermanos, la salvación. No, no puede salir eso de nuestra cabeza, ¿no? Y así, ahí está la armadura, ¿no? Zapatos, ¿no? También que nos lleva a todo lugar para predicar, donde vayamos. Bueno, ahí está, hay que ponerse esa armadura, pues, ¿no? Para luchar contra el enemigo, ¿no? Ese es un principio, hermanos. Apocalipsis 3:11 dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, ¿no? Ahí, ¿no? Retén. El principio aquí sería eso, ¿no? De retener, creo. He aquí yo vengo pronto, dice el Señor Jesucristo, ¿no? Retén lo que tienes, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona, ¿no? O sea que no dejemos, pues, hermanos, de repente queremos renunciar. No, ya no quiero ser diácono, ya no quiero ser anciano de iglesia, hasta pastores dicen, no, ya no quiero ser pastor, renuncio. Entonces, aquí está diciendo, no, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, o sea, no entre otro en tu lugar, lo que está para ti es para ti, así que no estés permitiendo que otro tome tu lugar. Tú mantente firme, ¿no? El principio ahí, retén. El comentario, hermanos, si alguien quiere comentar también, hermanos, por favor, o preguntar, hágalo, hermanitos, a ver si no, yo cierro micros, hermanitos, porque hay soniditos, no se sientan mal, no que, sino que eh, para poder escuchar bien la participación de cada uno. El comentario, hermanos, dice así, una de las características distintivas, sí, hermano, ¿alguien quiere preguntar? Manteniéndonos firmes, hermano, pidiendo cada día, hermano, buen día, manteniéndonos firmes, pidiendo cada día la unción de su Santo Espíritu, y así podremos seguir trabajando en la viña del Señor, hermano, con esa fuerza, ese poder, la coraza, mi hermano. Muy bien, hermana Luisa, aunque no le estamos pegando tan bien, pero sí, hemos captado, ¿no? Que cada día debemos vestirnos con esa armadura, por ejemplo, la coraza de la justicia, pues, hermanos, ¿no? Vestirnos de eso. No somos nosotros justos por nosotros, sino es un regalo, pues, lo que nos da Dios, ¿no? Somos justificados, somos pecadores, pero justificados, ¿no? Muy bien, hermanos, vamos a ver los comentarios acá. Dice, una de las características distintivas de los valdenses, o sea, de hermanos, así como nosotros los valdenses, hermanos, dice, una de sus características de ellos, que fueron fieles, dice, y de cada uno de los reformadores también, ¿no? Que a lo largo de la historia han aparecido reformadores, era pues su absoluta lealtad a Dios, dice, era su absoluta lealtad a Dios. Bueno, cuando uno está con el Señor, pues no hay otra cosa, ¿no? La lealtad se va a mantener ahí. Su obediencia, dice, a la autoridad de las escrituras. Obediencia a la autoridad de las escrituras. O sea, Dios se manifiesta, hermanos, a través de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, ¿no? Y entonces estos valdenses eran en su compromiso con Dios leales y eran obedientes a lo que dice la Escritura. Aún escrito está, hermanos, obedientes. Y su compromiso, hermanos, con la supremacía de Cristo. Eso es lo que estamos resaltando ahora en esta mañana. O sea, la supremacía de que Cristo es el que está dirigiendo, hermanos, nuestras vidas. No del papado, porque en ese tiempo estaba pues, el papado, ¿no?
atacando justamente a Dios, a su pueblo de Dios, a los hijos de Dios, ¿no? Matando a diestra y siniestra, ¿no? Y hermanos, entonces estos valdenses están comprometidos, ¿no? A hacer caso a lo que está escrito en la Biblia. Y por encima estaba Cristo, pues, ¿no es cierto?, el que estaba dirigiendo. No le hacían caso al papado, sino a lo que dice la Biblia y a Cristo le hacían caso. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Si ordena a las autoridades, el presidente de este país donde yo estoy o de cualquier otro país, a un cristiano, pues si lo que ordenan, decretan los legisladores y todo, decretan cosas que están en contra de ellos, pues no vamos a hacerle caso, pues, a lo que dice este mundo, por más que sean las máximas autoridades. Claro que se merecen respeto también por ser autoridades, pero por encima de esa autoridad está Dios, pues haremos caso a Dios. Es necesario hacer caso a Dios antes que a los hombres, ¿no? Y aún escrito está, pues ahí está la escritura, lo que dice la escritura, tenemos que hacer caso. Su mente, pues, hermanos, de estos valdenses estaba, pues, saturada, hermanos, de historias de fe y coraje del Nuevo Testamento. Dice, con Pedro y los apóstoles podían decir, ¿no? Es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres, hermanos. Ahí está el principio muy importante, hermanos. Siempre pongámonos en esa situación. Siempre va a haber pruebas. Cada día, cada hora tal vez, hermanos, siempre la prueba viene. Entonces ahí es donde tenemos que pensar, ¿qué hago? Y tenemos que decir, es necesario que haga caso a Dios antes que a los hombres. ¿No? Eso siempre, tengamos en la mente este principio, ¿no? Hechos 5:29 es lo que dice. Comprendieron, pues, hermanos, la admonición de Pablo, dice, no sé qué significa esta palabra admonición, pero si alguien lo encuentra en el diccionario sería bueno. Comprendieron, dice, la admonición de Pablo, dice, por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor, fortalezcanse en el Señor, hermano. No en el compadre, en la comadre, no en el hermano, el pastor, no, hay que fortalecerse en el Señor Hermano, y en el poder de su fuerza. Sí, hermanita, por favor, ayúdenos. la palabra que usted dijo es amonestación. Ah, gracias, hermanita. Entonces, admonición quiere decir amonestación. ¿Comprendieron? Entonces, la amonestación de Pablo es una amonestación, admonición, amonestación. Y ahí está diciendo por los demás hermanos qué cosa hay que fortalecernos, hermanos, en el Señor Jesucristo, en el poder de su fuerza de nuestro Señor. Dice, hermanos, el comentario, se tomaron a pecho pues el consejo de Jesús. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona también, hermanos. Ahí está este principio, ¿no? Retener lo que tenemos, para que ninguno tome pues nuestra corona, ¿no? En lugar, hermanos, de someterse a las tradiciones de la iglesia romana, estos hombres y mujeres de fe tuvieron pues el valor de defender las verdades, hermanos, de la palabra de Dios. ¿Qué les parece? Hoy también sigue lo mismo, ¿no? En lugar de someterse uno a las tradiciones, porque de repente en una institución donde estás hay tradiciones, ya como contaba un hermano, vamos a hacer el pago a la tierra, vamos a construir aquí en este hospital más cosas, pero vamos a hacer pago. Esas son pues tradiciones, hermanos, que están en contra de la palabra de Dios. O sea, ofrecen la dirección seguramente de Satanás, ¿no? Hacen pagos ahí a Satanás, haciendo algunos sacrificios de animales y aún de personas, hermanos, ¿no? Entonces, en lugar de someterse a esas tradiciones, hermanos, y hay muchas tradiciones dentro de la iglesia cristiana, la iglesia romana, hermanos, hay muchas tradiciones, como la idolatría, los ídolos, en desobediencia al segundo mandamiento, y otra tradición, el domingo también es otra tradición, hermanos, que quiere imponerse, ¿no? A lo que Dios ha establecido el sábado como día de reposo. Entonces, hermanos, pues, en lugar de someterse, pues, a esas tradiciones de la iglesia romana, estos hombres y mujeres de fe, pues, hermanos, tuvieron el valor de defender las verdades de la palabra de Dios. Y eso es lo que estamos haciendo, hermanos.
Los valdenses, hermanos, fueron pues, ¿alguien quería participar, hermano? Hermano, buen día. David, Buen día, hermano. en Jeremías 31:33 nos dice el Señor, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ese es el poder que nos da Dios para poder seguir adelante firmes. Muy bien, hermanita. Aunque no le estamos escuchando tan bien, pero sí hemos comprendido, hermana. Sí, ese es el pacto que hace Dios, ¿no? Dice, pondré mis leyes, no mis mandamientos en vuestra mente, voy a escribir en vuestro corazón, ¿no? Y así que, hermanos, bajo esos principios, bajo ese fundamento, pues eso significa estar con el Señor Jesús, entonces no vamos a fracasar, pues no. Así los valdenses, hermanos, fueron pues, uno de los primeros grupos en disponer, hermanos, de la Biblia propio idioma, hermanos. Qué interesante. Miren, hermanos, los valdenses, hermanos, tenían la Biblia en su propio idioma. Por ejemplo, acá donde yo estoy, el idioma, ¿no?, que también se usa es el quechua. Y hay Biblia en quechua, hermanos. Y en las comunidades los hermanos tienen Biblia en quechua, pues hermanos, su propio idioma. Es tener la Biblia en su propio idioma. Jan Leger dice aquí, hermano, valdense de la Biblia. Ya, miren, uno de los dice, copista relato de su trabajo de copia manual de la Biblia, que con información de primera mano sobre su trabajo, incluyendo dibujos. O sea, ¿qué hacían los hermanos valdenses, hermanos, en ese tiempo, ¿no? Donde estaba imperando ahí Roma papal, persiguiendo, ¿no?, a todos aquellos que predicaban. Si los cogían, los mataban, pues los quemaban, los hacían, los martirizaban, hermanos. Estos valdenses vivían pues fuera de la ciudad, hermanos, en catacumbas, no sé, ahí vivían, hermanos. Eso después nos vamos a enterar cuando estemos con el Señor, cómo fue esa situación de nuestros hermanos valdenses. Ellos escribían a mano, hermanos, con sus plumas seguramente en ese tiempo, en los papeles, en las hojas, la Biblia, pedazos de la Biblia, los versículos más importantes. Iban a la ciudad, hermanos, la Biblia, esas hojitas estaban escondidos en su ropa, tenían una ropa, ¿no?, donde podían esconder las hojitas. Y cuando veían que una persona se inclinaba para Dios, entonces les regalaban esa hojita para que conozcan la Biblia, hermano. Ahí si los cogían, hermanos, pues lo llevaban y los mataban, pues Roma papal hacía eso, los mataban. Los valdenses por eso valoraban la Biblia, hermanos, y este hombre pues está diciendo, nos cuenta, pues no este Legues, este copista, se copiaba, ¿no?, la Biblia, y ha escrito un conmovedor relato, dice, de su trabajo, pues de copia manual, ¿no?, a la mano de la Biblia, ¿no?, que contenía información de primera mano sobre su trabajo, incluyendo dibujos también, dibujitos así. Los valdenses, hermanos, copiaban en secreto las escrituras en sus comunidades montañosas del norte de Italia. ¿Dónde vivían, hermanos? En las montañas, hermanos, en norte de Italia, ahí. Y al sur de Francia también, hermanos, ahí estaban los valdenses. Hermanos, los padres instruían pues a sus jóvenes a una edad temprana, quienes memorizaban grandes porciones de las escrituras. Miren, hacían que estos valdenses, sus hijos, desde pequeñito ya estén en su cabeza de la Biblia, hermanos. Los equipos de copiar laboriosamente la Biblia, hermanos, qué buenos. Hoy en día, hermanos, no tenemos que hacer eso. Estar copiando de la Biblia para entregar. Ahora tenemos la Biblia en las librerías, en todo lugar, hermanos, para poder estudiar. Pero allí, en ese tiempo, hasta versículos tenían que copiar y regalar. Conozcan al Señor. Y si los cogían, los mataban y morían así, hermanos. Ahora tenemos esa libertad, hermanos, de predicar. Miren lo que pasó con nuestros hermanos, ¿no?, valdenses. Muchos de estos jóvenes valdenses
viajaban compartiendo pues las verdades de las escrituras en forma discreta, o sea, disimulada, ¿no? Escondidos. Algunos se matriculaban pues en universidades también, estos valdenses, y cuando surgía pues la oportunidad, hermanos, compartían porciones de las escrituras con sus compañeros de estudios, guiados por el Espíritu Santo en el momento oportuno, cuando percibían receptividad por parte de algún buscador honesto. Veían que alguien quería conocer a Dios, es a ellos que les compartían pues esas hojitas con la palabra de Dios escritas, ¿no? Ahí. Regalaban porciones selectas de sus preciosos pasajes de las Escrituras. Muchos hermanos, muchos pagaron con la vida su fidelidad y devoción. Así fue, hermanos. Aunque los valdenses no entendían claramente todas las enseñanzas bíblicas, hermanos, conservaron la verdad de la palabra de Dios durante siglos, compartiéndola con los demás, hermanos. Miren, esto nos hace reflexionar, hermanos. Bastante nos hace reflexionar. Yo no sé, tú puedes de repente, hermano, participar y testificar algo respecto a esto, hermanos. Yo estoy recordando hace mucho tiempo, hermanos, cuando conocí el Evangelio, hermanos, pues leí algunos libros de espíritu de profecía y qué hermosos mensajes veía también allí, hermanos, del espíritu de profecía, ¿no? Y decía, y esto debería conocer toda persona. ¿Y por qué no lo conoce? Hace muchos años, ¿no? Me ocurrió a mí en ese tiempo, todavía había que escribir en máquina de escribir y todo había que hacer con stencil, creo así, o sea, la fotocopia, así, se hacía así. Entonces decía, antes, y así veía personas que podía hablar con ellos y les daba pues esa hojita y los vendía a 20 centavos la hojita. Mira, lee esto. Ya tenemos impedimento, nadie nos amenaza de muerte para poder predicar el evangelio, hermanos. Pero ellos sí han dado su vida predicando el evangelio de esa manera. ¿Por qué no lo hacemos así, hermanos? La gente, si no conoce el evangelio, se va a perder, hermanos. Sobre todo los que nos rodean, los que están en nuestro entorno. Finalmente, hermanos, aquí dice, la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta llegar el pleno día, hermanos. Así que, hermanos, la senda del justo, los justos, en este caso, ninguno hay justo en esta tierra, pero somos justificados gracias a Jesús, somos justos, vamos a estar creciendo, así como la luz de la aurora, que va en aumento hasta llegar el pleno día, como dice el proverbio. Salomón compara pues el camino por el que Dios conduce a sus hijos con un sol que se eleva cada vez más. Si Dios plenamente o simplemente, ¿no?, pulsara un interruptor cósmico y el sol brillara al instante con todo su resplandor, nos cegaría, pues nos cegaría. Bueno, aquí nos está haciendo ver de que poco a poco vamos creciendo, dicen, conocimiento, ¿no? En esta luz, ¿no? Conociendo a nuestro Señor. Después de que la oscuridad envolviera al mundo durante siglos, hermanos, esa etapa de la Edad Media, donde están nuestros hermanos valdenses y Roma papal persiguió, pues escondieron la Biblia y no quería que se predicara la Biblia, hermanos. Entonces, ese tiempo fue de oscuridad, pues, hermanos. Dios suscitó, pues, en ese tiempo a hombres y mujeres comprometidos, hermanos, con su palabra, que siguieron buscando más y más, pues, hermanos. Finalmente, la pregunta dice, ¿cómo podemos nosotros, hermanos, cómo podemos nosotros, al reflejar la luz de Cristo, hermanos, al reflejar la luz de Cristo, brillar en nuestra propia comunidad? ¿Cómo? ¿Cómo podemos nosotros, al reflejar la luz de Cristo, hermanos, brillar en nuestra propia comunidad? ¿Cómo podemos brillar, hermanos, en nuestra propia comunidad? ¿Dónde estamos, hermanos? En la ciudad donde estemos, en el pueblo donde estemos, hermanos. ¿Cómo podemos reflejar esta luz de Cristo? Brillar, hermanos, en nuestra comunidad.
¿Alguna respuesta, hermanos? ¿Alguna participación para concluir, hermanos? Voy a pedir a la hermana Mónica para que nos despida en la oración, si alguien todavía quiere participar. Hermanito, Sí, hermano. quería leerles una parte de acá, de los valdenses. En 1487, dice el Papa Inocencio VIII, promulgó una bula convocando a todos los cristianos a participar en una cruzada contra los herejes, absolviendo de toda penalidad eclesiástica a quienes participaran. Además, los autorizaba a tomar posesión de sus propiedades, entre otras cosas. Entonces se perpetraron horribles tragedias, ultrajes, humillaciones y torturas contra estos siervos de Dios. Los jóvenes valdenses soportaron todo eso, pero su misión había sido cumplida. Habían sembrado la semilla del Evangelio en muchos lugares, la cual germinaría más adelante. Los valdenses fueron un ejemplo de educación y formación para el servicio misionero. Hoy, tú también puedes compartir el mensaje de Jesús donde quiera que vayas y especialmente utilizar tus capacidades intelectuales para proclamar la verdad del Evangelio. Amén, hermanito. Amén, amén, hermanita, amén, amén. Muy bien, hermanos, ahí está la historia. Hermanita Mónica, despídanos con la oración. Amén, hermano. Pero con respecto a la pregunta que usted hacía, que cómo nosotros podemos reflejar la luz de Cristo y brillar en nuestra propia comunidad, la pregunta sería, nosotros, por ejemplo, conocemos a nuestros vecinos, a los de nuestro barrio, saludamos cuando pasan por nuestro lado. A veces ni siquiera hacemos eso, mi hermano. Eh, a veces pasa la gente y viven allí por tanto tiempo y ni siquiera sabemos sus nombres. Entonces, ¿cómo podemos reflejar la luz de Cristo a esas personas que ni siquiera somos capaces de sonreírles cuando pasan? eh, Nosotros somos cartas abiertas, y cuando dice que somos cartas abiertas, no es que nosotros transmitimos esta carta, ellos nos ven a nosotros y ven a Cristo en nosotros, pero lo ven incluso en esa sonrisa que hacemos al pasar, en ese saludo cordial y en esa conversación en la que siempre sale Cristo. Por cualquier cosa, mi hermano, siempre tenemos la posibilidad de hablar del Señor, ya sea porque está nublado, sí, pero Dios nos regala la lluvia, que es siempre, siempre algo, aunque sea una píldora chiquitita, una gotita chiquitita, eh, el Señor nos permite transmitir a los demás. Debemos dejarnos utilizar por Dios. Nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo de manera libre. Imagínense los valdenses, todo lo que tuvieron que pasar. Va a haber momentos en que no vamos a poder hacer, no vamos o predicar como quisiéramos. Es ahora que tenemos que aprovechar también. Bien, dicho esto, mis hermanos, mañana no voy a estar con ustedes, pero bueno, espero que el Señor les bendiga grandemente y ya yo creo que el viernes voy a estar en condiciones a lo mejor de poder estar. Así que les dejo un abrazo grande y que el Señor los bendiga. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea su santo nombre, Señor. Gracias, Padre. Gracias por todo lo que usted nos da, mi Señor Santo. Gracias por su inmensa misericordia, mi Señor. Gracias, Padre bendito, por la valentía que dio a todos esos mártires, mi Señor, a esas personas que murieron, a esos hermanos cristianos que murieron por predicar el mensaje, mi Señor, y por mantener a salvo, mi Señor, la palabra. Sabemos que usted los utilizó, Padre bendito, y gracias a ellos es que tenemos esta posibilidad, mi Señor, de tener una Biblia en nuestras manos, de tener la luz, de tener el mensaje de salvación para nuestras vidas, mi Señor. Padre bendito y amado, le queremos rogar que usted nos dé la fuerza, nos dé la valentía también, mi Señor, para estar firmes en los tiempos de peligro, mi Señor, en los tiempos de persecución. Pero para empezar ahora, mi Señor, también
para ser valientes ahora, no tener vergüenza, no tener miedo, mi Señor, de hablar a otros acerca de usted, Padre bendito. Mi Señor, que ellos también puedan verles a través de nosotros, mi Señor Santo. Úsenos como sus instrumentos, Padre bendito, se lo rogamos mi Señor, y ahora al retirarnos también pedimos de su compañía, que su Santo Espíritu nos guíe, que nos libre de todo mal y de toda tentación, y por sobre todo, mi Señor, por sobre todo, que no olvidemos que todo lo que hacemos aquí en este mundo es para honra y gloria de su nombre, solo por usted, mi Señor, porque solo usted es digno. Pedimos y agradecemos todo sin merecer nada, sino que los méritos de su Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén, 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 hermanos. Que Dios los bendiga, hermanos, y hasta Amén, mañana. amén, amén.